Abrimos la primera entrevista de la mañana. Recibimos al senador de Asamblea Uruguay, a Carlos Maía. La propuesta es repasar la vida, el legado de Danilo Astori, quien falleció el pasado viernes. Bienvenido, Maía. Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, ¿cómo se sigue después del golpe del viernes pasado? Lo movilizador que fueron todos los homenajes. ¿Cómo sigue hoy lunes? Bueno, intentando retomar la actividad, por supuesto con todo todavía muy fresco, porque bueno, fue muy impactante y para nosotros particularmente, sabiendo que el país tiene cuestiones importantes a resolver, que el Frente Amplio tiene en breve plazo cuestiones fundamentales y bueno, teniendo claro los criterios con los cuales nos formamos y trabajamos con Danilo durante tantos años. Y esa es un poco digamos, el transcurrir de estas horas y estos días. Si bien Danilo sabíamos que tenía afectaciones de salud, que tenía la edad que tenía, bueno, también cómo fue el desenlace, por supuesto que nos impactó y estamos en ese transitar porque, bueno, tenemos la responsabilidad de continuar con ese legado. Hubo palabras muy sentidas desde el viernes pasado, reflexiones que tal vez sorprendieron, como la de José Mujica, expresidente, compañero de fórmula. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención o quedó o llegó tal vez un poco más al corazón? Bueno, capaz que por compartir la docencia como vocación, ver toda la pancarta de costado de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, gente que venía de a pie de distintos lugares a despedirlo en forma espontánea, de distintas edades, de distintos orígenes sociales. Que hubiese tanto reconocimiento de todo el sistema político es también muy reconfortante, pero sobre todo, yo te diría, los dos primeros son los que yo más sentí. Estuvo el presidente de la República, estuvo la vicepresidenta durante todo el tiempo que fue el homenaje en el Salón de los Pasos Perdidos, no solo figuras del Frente Amplio. ¿Cómo se lee, cómo se valora ese gesto? Bueno, como una de las mejores identidades del Uruguay, cuando hay grandes personalidades con las que uno pudo tener diferencias muy importantes desde el punto de vista de la concepción de un país, de miradas de desarrollo, que después se confluya reconociendo en el otro la dimensión política y humana, me parece una cuestión que el Uruguay no debería perder nunca, ojalá no lo perdamos. Hemos tratado de ir por ese camino, en una época en que la política tiene mucha cosa de confrontación, de denostar al otro. Eso creo que es de lo que tenés que aferrarte a la hora de transmitir a otros las cosas como querés hacerlas en materia política. Hubo muchos conceptos que se reiteraron en los distintos discursos, como la docencia, la calidad docente que tenía Astori, la visión a futuro, el del mañana y no el de la actualidad, también el de poner por encima del país antes que cualquier rédito político o electoral. ¿Qué otro concepto se puede agregar a esos ya mencionados? Bueno, yo te diría primero que es un estadista, o sea, es un hombre que vos no solo lo tenías hablando de economía, sino que lo hablaba con una visión, tú lo definiste, estratégica de visión de país. O sea, como que todo encajaba dentro de una cosmovisión estratégica de país. Segundo, eso de anteponer primero el Uruguay, el Frente Amplio, Asamblea Uruguay y después lo personal, es algo que nos llevó en muchas oportunidades a tener lo que se denomina costos políticos. Y siempre decidimos transitarlos. Y les puedo asegurar que no es fácil y siempre es mucho más cómodo, aunque menos consistente, seguir la corriente. Pero en temas fuertes, por ejemplo, reforma constitucional, por ejemplo, el equilibrio entre desarrollo, distribución y macroeconomía, o sea, el equilibrio fiscal, son algunos de los tantos temas en los que tuvimos a veces debates internos en el frente y con otros y que tuvieron costos políticos.
pero te agregaría siempre un valor muy alto, que es la lealtad en definición. ¿Costos políticos como cuáles? No haber podido llegar a la presidencia, por ejemplo. Sí, puede ser. Yo también digo a veces que ligó mal, por llamarlo, digo mal entre comillas, les aclaro, porque justo le tocó en convivir con dos fenómenos desde el punto de vista del peso en la gente y el volumen político, como Tabaré y Pepe Mujica. O sea, esa tríada fue la que nos condujo, pero ese costo político pudo estar, es decir, convivir con ellos supo competir y competir con gente de mucho volumen político. Pero también hay una cuestión que son como opciones. En primer lugar, cuando vos querés modernizar la izquierda, cuando la interpelás, cuando sacudís sus estructuras, es natural que una consecuencia sea que aquello, con cualquier orden de la vida, que vos querés reformar o sacudir y cambiar, genera resistencia y por lo tanto eso yo creo que jugó. Pero también elijo ver desde qué lado las cosas. Danilo mismo que lo miraba así. A ver, él fue candidato común de todas las listas. Fue vicepresidente en 2 oportunidades, con Sereñi primero, con Mujica después. Conductor o uno de los conductores principales del país desde el Ministerio de Economía o de la vicepresidencia. Es decir, es claro que sin haber sido presidente fue uno de los factores y de los actores más relevantes, que los contás con los dedos de una mano y te sobran dedos para ver quiénes fueron los que influyeron en la conducción del país, haciendo, limitando, pero estando al frente. ¿Cuánto aportó durante la crisis de 2002, esa crisis económica y social que atravesó el país? Bueno, fue fundamental. A mí me tocó vivirla, fue mi segunda legislatura. La sensación que vos tenías, por lo menos que yo tenía, era, se vino todo abajo, o sea, qué viabilidad tenemos como país. Y Danilo una y otra semana salía a los medios a transmitir confianza, a transmitir credibilidad en el país. Primer cosa. Segundo, un camino de lealtad institucional muy fuerte en cuanto a fortalecer en lo posible, o todo lo posible, desde el Frente Amplio. En esa época era muy claro que si vos tirabas un fósforo se prendía toda la pradera porque la gente se iba del país, un hambre generalizada, ollas populares, en fin, de todo. Bueno, y sobre todo el tema confianza en el sistema financiero. Los diálogos con Achugarri durante toda esa época, verano 2003 también, los relatos que tengo, pongamos, del hoy embajador en Perú, Hierro López, yendo, digamos, en la casa de veraneo Maldonado, de uno a otro en bicicleta, a llevar cosas y demás y conversar. Es decir, son miles de las anécdotas que uno podría relatar, pero en esas bancadas del frente, en que vos sentías que, yo qué sé, el aire se cortaba con motosierra de las cosas que estaba definiendo, fue muy firme en momentos muy difíciles del país. Y en ese sentido, creo que el Uruguay entero le reconoce y le debe mucho. Esa pregunta quería hacerle. ¿Se le valoró en vida los aportes que hizo Astori para el Uruguay? No solo en el 2002, la crisis del 2008 que tuvo baja repercusión en nuestro país, reforma tributaria y otras que no tuvieron tanto andamiento, como por ejemplo la reforma del Estado que pretendía encabezar cuando el Frente Amplio ganó las elecciones y que bueno, no tuvo demasiado progreso, ¿no? Bueno, quizá no lo suficiente, ¿no? Aunque insisto con este concepto, vos tenés que ocupó lugares súper relevantes. Lo que faltó fue la presidencia, pero creo que la perspectiva dio la dimensión de las cosas que llevó adelante. Agrego una más, el haber finalizado la dependencia con el Fondo Monetario Internacional, que en Uruguay estaba desde el año 1959. Con el primer gobierno blanco se firma la primera carta de intención.
Y de ahí en adelante todos estábamos como encadenados. Bueno, Danilo lo hizo así, con el equipo económico, con el gobierno de Tabaré, y fue un logro enorme. El haber desarrollado un plan de emergencia renegociando una deuda que estaba por encima del 100% del PBI, sin condicionar las metas desde el punto de vista de la contención social y el desarrollo. O sea, esas cosas se logran porque tenés prestigio internacional, porque generás confianza, porque tenés capacidad desde el punto de vista técnico y académico muy importante. Y bueno, yo creo que el paso del tiempo lo va a poner en ese lugar. Es más, el Frente Amplio tenía previsto este sábado que viene, en el plenario nacional, a él y a Mujica, nombrarlos integrantes ilustres del plenario nacional, es decir, esos miembros natos. Bueno, Danilo lamentablemente no llegó en vida, pero seguramente todos los homenajes y reconocimientos que se hagan ahora van a estar encarados en lo fundamental. Y yo, ¿qué creo que es lo fundamental? Bueno, y nos toca a nosotros mismos, toca a mí, el continuar con lo que fue la concepción política, lo que podemos denominar el astorismo como una práctica política, como una mirada estratégica del país, como una mirada de la izquierda. Cuando, por ejemplo, surge Asamblea Uruguay en el año 94, uno de los debates que había, que poca gente recuerda, tiene que ver con el rol del Frente Amplio en la izquierda. Había una serie de compañeras y compañeros que creían que el encuentro progresista era una etapa superior, sustitutiva del Frente. Y Danilo y todos los que estábamos en la Asamblea de Uruguay y otros sectores también, dijimos, el cerno de una política de acumulación de la izquierda en el Uruguay es el Frente Amplio. Lo demás apoya. Bueno, por supuesto que la corriente, la bandera roja, azul y blanca del Frente Amplio y la mística del Frente nos dio la razón. Pero eso era un tema de debate, le diría, digamos, entre la caída del muro de Berlín en el 89, la ruptura de la izquierda, el llevar adelante lo que nosotros denominamos la renovación en unidad, tiene que ver con la pregunta que tú me hiciste hoy. Porque cuando vos renovás y rompés, a la larga no renovás la izquierda. El renovar en unidad la izquierda fue la gran innovación que tuvo consigo costos políticos, momentos duros de tensión, pero que después con el paso del tiempo se fue valorando en el Frente Amplio el rol, sobre todo en sentido profundamente frente amplista que hemos tenido en nuestra conducta. Maía, esa piedra angular de alguna manera hoy no está. Aunque su aporte o su participación, porque su aporte no hubiera declinado con el devenir del tiempo por cuestiones biológicas, no es lo mismo que esté que no esté, ¿no? En materia de equilibrios, en materia de respetos. ¿Qué pasa ahora que esa piedra angular no está? Bueno, en primer lugar, tenemos una tarea muy grande que es la de continuar con esa línea de pensamiento. Asamblea Uruguay es un grupo nacional que forma parte de Convocatoria Sereñista, que obtuvo una banca en el Senado y tiene 4 bancas en diputados, que tiene presencia de ediles a lo largo y ancho del país, que tiene alcaldes, que tiene una presencia nacional. Bueno, si vos vas en el frente, es muy fácil identificar a alguien que tiene esta línea de pensamiento nuestra. Nos pasa con nuestras compañeras y compañeros. En La Valleja tú ves a Ernesto Cesar, o Ana Claudia Caram en Rocha, y vas a ver compañeros que tienen una vida y una trayectoria en esto. Yo creo que hemos tenido una gran cantidad y tenemos de cuadros, hombres y mujeres referentes, que ahora tenemos responsabilidad esta, es decir, de transformar lo que fue la adhesión a Danilo en la adhesión en las concepciones que Danilo representó, aportando cada uno de nosotros nuestras identidades, porque no hay nadie en el MPP como Mujica, ni va a haber.
Y bueno, en Asamblea Uruguay seguramente tampoco, como con Tabaré tampoco. El desafío ahora es construir dentro de esa identidad ideológica y programática, bueno, y con aportes propios, esta corriente. Ese es el desafío nuestro y bueno, en eso vamos a trabajar de aquí en adelante. Volvió a mencionar a Mujica y yo reitero eso porque fue, creo que uno de los discursos que llamó mucho la atención, ¿no? Esa charla que le quedó pendiente, ese abrazo de despedida y el no imponerse ante sus propios compañeros. Eso también es lo contrario a todo lo que demostró Astori, ¿no? Por lo menos esa cuestión vinculada, impongo estas ideas y tengo esos costos políticos y electorales de tal vez no ser precandidato o candidato a una presidencia. ¿Qué lectura hace de ese mensaje que deja Mujica? Yo creo primero que está conmovido, él y Lucía, yo estuve con ellos y vos también me transmitió eso, en primer lugar. Segundo, creo que a él le hubiese gustado que Danilo hubiese sido en esa elección última candidato a la presidencia, pero su sector trabajó para otras candidaturas. Y creo que es como le quedó eso pendiente. Y lo que imagino es como personas que comparten una trayectoria de vida en la cual te imaginarás que, no sé, tenés muchos momentos de cercanía y muchos momentos de lejanía también, de tensión. Porque, bueno, ideológicamente se complementaron porque hubo una química que nos ayudó a ganar las elecciones. Yo creo que Danilo fue clave cuando perdió con Pepe para que el Frente ganara, porque aportó, se generó una fórmula con esos equilibrios. Pero, nada, lo siento como una especie de desahogo que tuvo Mujica. Y el rol que jugó nada que ver, pero el Club Nacional de Fútbol y el carnaval, la murga en particular, ¿qué concepción o qué significaba la vida de Astori? Se lo consulto a usted que era muy cercano, ¿no? Lo mencionamos hace un rato, ese minuto de silencio, la previa al clásico. Sí, a ver, en el carnaval era él y la música era una sola cosa, por decirlo de alguna manera. El carnaval era fanático de Falta y Resto, los cuplés, los sabía todos de memoria, un hombre que tiene una memoria descomunal. Y nada, cada carnaval lo vivía con intensidad y era parte de su hacer político. Porque cuando vos te acostumbrás a gente que digamos, ocupa cargos públicos, no te los imaginás con las pasiones que tenemos todos, caso, fútbol y carnaval. Y Danilo, bueno, con Nacional, una pasión compartida, por supuesto. Ayer estuvimos a nada de ganar el clásico y me pareció tan justo como emocionante que la hinchada de Nacional no solo le brindaron minutos de silencio, sino de aplauso a Danilo. Era de los que iban a la Olímpica y en una época seguían los ataques. Ustedes son muy jóvenes, pero pasaba esto, si la gente se desplazaba de un lado a otro cuando no estaba llena la Olímpica para seguir el ataque del cuadro. Eso es muy habitual. Y después recuerdo, por ejemplo, cuando fuimos, creo que fue en 2002 también, una final nacional Danubio a Maldonado. Y nada, Danilo con sus cábalas, yo con las mías, y fuimos a ver esa final y que las cosas se cumplieron y se cumplieron. Ganamos. ¿Cuál era esa cábala de Astori? Y en ese momento, la que yo conocí por lo menos, era una remera que usaba verde y negra porque había pasado así de rayas. La remera de la suerte. Y claro, ahora la cuento porque pasó, pero viste que eso de las cábalas, para que sigan funcionando, no hay que contarlas. No hay que contarlas. Ya para cerrar, Maía, ¿cuáles fueron sus últimas comunicaciones? Usted también contó que Danilo Astori tenía plena confianza en que el Frente Amplio podría regresar al gobierno en 2024. ¿Cuál era su última proyección? Bueno, con Danilo todas las semanas dirigía por Zoom, porque no podía salir por razones de salud, el Consejo Político Nacional, que es la dirección de Asamblea Uruguay. Ahí, y yo personalmente, por ocupar responsabilidades importantes en el sector, tenía regular comunicación telefónica y de lo que pasaba en el secretariado, en el Senado, todo.
Él tenía una profunda convicción en la victoria del Frente Amplio ahora, en 2024. Y nos decía, con esa paciencia docente que le caracterizaba, tengan confianza en sus propias fuerzas, tengan confianza que están dadas todas las condiciones para que el Frente Amplio vuelva a ganar en 2024. Y además, solo es cuestión de no cometer errores, de hacer un esfuerzo colectivo, ténganse confianza que eso va a ser así. En los 2 últimos consejos políticos lo dijo al comienzo del informe y al cierre de la sesión. Y era una cuestión que él la tenía muy internalizada, o sea, analizando todo el Uruguay y a los partidos políticos, él tenía confianza y así lo transmitían, bueno, en que el Frente Amplio ganara las elecciones y obviamente para él era la primera prioridad y seguro